Hola a todos, en este video vamos a aprender sobre el pasado simple en inglés, un tiempo verbal muy útil para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado. Vamos a ver cuándo se usa, cómo se forma y algunas estructuras clave. Empecemos con los usos principales del pasado simple. Este tiempo verbal se utiliza para describir acciones completadas en el pasado, como I visited Paris last year, visité París el año pasado. Hechos o verdades pasadas, por ejemplo, he worked as a teacher before becoming a writer. Él trabajó como profesor antes de convertirse en escritor. Secuencia de eventos como she woke up, got dressed and went to work. Ella se despertó, se vistió y fue al trabajo. También para acciones cotidianas en el pasado como we played soccer together when we were kids. Nosotros jugábamos fútbol juntos cuando éramos niños. En oraciones afirmativas usamos el sujeto, seguido del verbo en pasado y luego el complemento. Por ejemplo, he worked until 7 p.m. yesterday. Él trabajó hasta las 7 p.m. ayer. She ate a sandwich for breakfast. Ella se comió un sándwich en el desayuno. Es importante saber que en pasado simple hay dos tipos de verbos, los regulares y los irregulares. Los verbos regulares siguen una regla simple, solamente añadimos ed al final del verbo en su forma base. Algunos ejemplos son call, que se convierte en called, like, liked y study, studied. En cambio, los verbos irregulares no siguen una regla específica y necesitan aprenderse de memoria. Ejemplos de estos son bring, que se convierte en brought, know, que se convierte en knew, y speak, que se convierte en spoke. Ahora hablemos de las reglas de conjugación de los verbos regulares. Primero, a la gran mayoría de verbos simplemente les agregamos ed al final, como por ejemplo need, work y play. Quedarán needed, worked, played. Para los verbos terminados en e, simplemente les agregamos la d al final. Por ejemplo, like, live y dance, que se convierten en liked, lived y danced. Si el verbo termina en consonante y, debemos quitar la y luego agregar ied. Ejemplos son cry, study, carry, que quedan cried, studied, carried. Para los verbos de una sola sílaba que terminen en la combinación de una consonante, una vocal y una consonante, debemos duplicar la última consonante y luego sí agregar ed al final del verbo. Por ejemplo, stop, plan y grab. Todos ellos son ejemplos de verbos de una sola sílaba, es decir, verbos que son muy cortos, y si analizamos las últimas tres letras, coinciden la combinación de consonante, vocal, consonante. Por lo tanto, en sus pasados vemos que la última consonante se duplicó antes de agregar ed. Un caso similar sucede en los verbos de dos sílabas, también terminados en la combinación consonante-vocal-consonante, pero ellos deben llevar el acento, es decir, la sílaba fuerte o marcada en la última sílaba. Si se cumplen estas condiciones, debemos duplicar la última consonante y agregar ed al final del verbo. Por ejemplo, prefer. Si analizamos el verbo, tiene dos sílabas. La terminación es una combinación de consonante, vocal, consonante y la fuerza o el acento de este verbo se encuentra en la última sílaba. Ahora hablemos de los verbos irregulares. Estos verbos se deben consultar en un listado y deben memorizarse, pues no siguen ninguna regla en específico. Sus formas en pasado ya están creadas. Para utilizar estos listados debemos consultar la primera columna, en la cual encontraremos la forma base del verbo, y dependiendo del tipo del listado, normalmente en la segunda o tercera columna encontraremos la forma en pasado. En este listado que vemos en pantalla, tenemos en la primera columna la forma base, es decir, la forma original del verbo. En la segunda columna tenemos la transcripción fonética de la forma base del verbo. Y en la tercera columna encontraremos el pasado simple. Luego en la cuarta columna encontramos la transcripción fonética del verbo en pasado y finalmente en la última columna encontraremos la traducción al español.
Para utilizar estos listados debemos buscar el verbo que necesitamos en la primera columna y buscar luego su equivalencia en pasado. Por ejemplo, los verbos find y go. Find, el pasado es found, y go, su pasado es went. Ya encontrada su forma en pasado, podemos utilizarlos dentro de la oración. Por ejemplo, she found her keys on the floor. Ella encontró sus llaves en el suelo. O we went to the movies yesterday. Nosotros fuimos al cine ayer. Ahora hablemos del verbo auxiliar. En pasado simple hay un solo auxiliar y es la palabra did. Esta palabra se puede utilizar con todos los pronombres o con cualquier sustantivo que lo reemplace. El auxiliar se utilizará únicamente en las oraciones negativas, con el fin de negar, y en las preguntas, tanto simples como información. La oración negativa lleva sujeto, auxiliar negativo, el verbo en la forma base, muy importante acá, el verbo no cambia, se utilizará el verbo original, y finalmente el complemento. Por ejemplo, he didn't work until 7 p.m. yesterday, o she didn't eat a sandwich for breakfast. En este caso utilizamos el didn't, que es la forma contraída de did not, es decir, de auxiliar en su forma negativa. Y vale la pena reiterar que el verbo está en su forma original, no está en pasado. Hablemos ahora de las preguntas simples. Las preguntas simples llevan el verbo auxiliar al inicio, en este caso la palabra did. Luego tendremos el sujeto, luego el verbo de nuevo en la forma base, es decir, no va en pasado, luego el complemento y finalmente el signo de interrogación. Por ejemplo, did he work until 7 p.m. yesterday? O did she eat a sandwich for breakfast? Las preguntas simples tenemos que responderlas utilizando una short answer, es decir, una respuesta corta. Esas respuestas cortas ya tienen una estructura establecida. Si la respuesta es afirmativa, utilizaremos yes, pronombre y el did, que es el verbo auxiliar. Si la respuesta es negativa, utilizaremos no, pronombre y el didn't en su forma negativa. Ahora hablemos de las preguntas de información. Las preguntas de información incluyen como nuevo elemento la palabra WH, es decir, palabras como what, where, when, why, o sea, qué, dónde, cuándo, por qué, cualquiera de estas palabras. Luego tendremos el auxiliar, luego el sujeto, el verbo de nuevo en su forma base, es decir, no va en pasado, el complemento y el signo de interrogación. Por ejemplo, what time did he work until yesterday? O what did she eat for breakfast? Estas preguntas que son de información deben responderse con una oración completa. Observemos la respuesta a la primera pregunta. Debemos fijarnos que el verbo en la respuesta sí está conjugado en pasado, pues la respuesta es una oración afirmativa en pasado, por lo tanto aplicará la estructura de la oración afirmativa que tenía el verbo conjugado en pasado. Lo mismo sucede en el segundo ejemplo. Y está el pasado del verbo eat, que es la palabra ate, es decir, el verbo está en su forma pasada, por ser la respuesta una oración afirmativa. Finalmente, te dejamos unos ejercicios para que practiques. Ten en cuenta que hay algunas oraciones afirmativas, otras negativas y otras preguntas. Pausa el video, intenta responder, luego continúa con el video para que veas las respuestas. Esperamos que hayas aprendido mucho acerca del pasado simple. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.